Esta es la historia de cómo un descubrimiento sencillo transformó la alimentación de millones de personas. Todo comienza con la vida de Thomas Kingsford, un hombre humilde que encontró la forma de convertir el maíz en un producto suave y puro. Veremos su lucha por salir adelante, la creación de su fábrica en Estados Unidos y el largo viaje que realizó su invento hasta llegar a Colombia. Descubriremos cómo una pequeña caja amarilla se convirtió en el motor de una gran industria en la ciudad de Cali, y cómo logró quedarse para siempre en el corazón y en las cocinas de todo un país, generando empleo y progreso durante más de un siglo. Thomas Kingsford nació en el año de 1799 en una zona humilde de Inglaterra. Desde que era un niño muy pequeño, su vida estuvo marcada por el trabajo físico y la observación constante. En aquellos tiempos, los niños no tenían la oportunidad de pasar muchos años estudiando en escuelas cómodas. Thomas aprendió a leer y a escribir, pero su verdadera educación ocurrió en los talleres y en las calles, viendo cómo los adultos se esforzaban por ganar el sustento diario. Creció en una familia que valoraba la honestidad y el cumplimiento del deber. Estos valores fueron los que formaron su carácter de hombre serio, cumplido y muy detallista en todo lo que hacía con sus manos. Cuando Thomas cumplió 17 años, ya era un joven con una gran capacidad para entender el funcionamiento de las cosas simples. Trabajaba largas jornadas y siempre estaba buscando formas de que las tareas fueran más rápidas. Sin embargo, sentía que en su país las oportunidades eran limitadas para alguien que no venía de una familia con mucho dinero. Por eso, al llegar a los 19 años, tomó la decisión de cruzar el Océano Atlántico para buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Llegó con muy poco dinero en sus bolsillos, pero con una voluntad de hierro para trabajar en lo que fuera necesario. Se estableció en el estado de Nueva Jersey y consiguió empleo en una fábrica que producía almidón. En esa época, el almidón era un producto muy importante porque se usaba para darle rigidez a la ropa y también en algunos procesos industriales. Sin embargo, producirlo era un dolor de cabeza. El almidón se sacaba principalmente del trigo o de las papas. El problema era que el trigo era muy caro y se necesitaba para hacer pan, y las papas no siempre daban un almidón de buena calidad. Thomas pasaba sus días limpiando tinas, cargando bultos pesados y vigilando los hornos de secado. Su salario era de apenas unos pocos dólares al mes, pero él no se quejaba. Se dedicaba a observar el proceso químico que ocurría dentro de las fábricas. Thomas se dio cuenta de que en los Estados Unidos había maíz por todas partes. El maíz era muy barato y crecía con mucha facilidad en las tierras americanas. Él se preguntaba por qué nadie usaba el maíz para sacar almidón. Los expertos de la época decían que era imposible porque el maíz tenía mucha grasa y proteínas que no se podían separar fácilmente del almidón puro. Thomas no se dejó convencer por lo que decían los demás. En sus ratos libres, después de trabajar 12 o 14 horas en la fábrica de Guillermo Colgate, se encerraba en un pequeño espacio a hacer sus propios experimentos. Usaba recipientes viejos y probaba diferentes mezclas de agua con sustancias sencillas como la cal. En el año de 1842, después de cientos de intentos que no funcionaron, Thomas logró lo que todos decían que era imposible. Encontró que, si sumergía el maíz en una solución alcalina muy suave, podía separar el almidón de la fibra y de la grasa de manera perfecta. El resultado era un polvo blanco, finísimo y totalmente puro. Este descubrimiento cambió su vida. Thomas ya no era solo un trabajador más, ahora era un inventor. Pero él no era una persona ambiciosa que buscara solo el dinero. Su formación como persona sencilla lo llevaba a querer que su invento fuera útil para la gente. Con la ayuda de su hijo, que se llamaba Thompson Kingsford, decidió que era momento de independizarse. Thompson era un joven muy parecido a su padre, trabajador y muy ordenado con las cuentas. Juntos buscaron un lugar para poner su propia fábrica. No querían estar en una ciudad ruidosa y sucia. Buscaban un sitio con mucha agua pura, porque el proceso de limpieza del maíz requería grandes cantidades de agua limpia. En el año de 1848, llegaron a una ciudad llamada Oswego, en el estado de Nueva York.
Allí fundaron la fábrica de almidón de Oswego. Al principio, la fábrica era pequeña. Thomas se encargaba de la parte técnica, asegurándose de que el maíz fuera el mejor y que el almidón saliera siempre blanco y suave. Thompson se encargaba de buscar clientes y de organizar el transporte. Empezaron vendiendo unas pocas libras a los vecinos y a los dueños de las tiendas locales. Pero la voz se corrió rápido. Las mujeres que usaban el almidón de Thomas se daban cuenta de que era mucho mejor que el de trigo o el de papa. Era más blanco, no tenía olor y rendía mucho más. El negocio empezó a crecer y pronto tuvieron que contratar a sus primeros 10 empleados. Les pagaban salarios justos y les enseñaban el oficio con paciencia. Para el año de 1850, la fábrica ya era una de las más grandes de la región. Thomas y su hijo reinvertían cada dólar que ganaban. Si un mes les quedaban $1,000 de ganancia, usaban $900 para comprar máquinas más grandes o para construir bodegas más amplias. El nombre Maizena se registró oficialmente y se convirtió en la marca insignia de la familia. El nombre venía de la palabra maíz, para que la gente supiera siempre de dónde venía el producto. La marca se hizo famosa no solo en los Estados Unidos, sino que empezó a enviarse en barcos hacia Europa y hacia el sur del continente americano. Ahora bien, la historia de cómo este producto llegó a Colombia es fascinante y llena de detalles sobre cómo funcionaba el comercio en aquellos años. A finales del siglo XIX, Colombia era un país que estaba tratando de conectarse con el resto del mundo. Los grandes comerciantes de ciudades como Barranquilla y Cartagena siempre estaban buscando productos novedosos que vinieran de afuera. Fue así como, en los registros de importación de los puertos colombianos, empezaron a aparecer las primeras cajas de cartón con el sello de la fábrica de Oswego. El producto llegaba en grandes barcos de vapor que anclaban en el muelle de Puerto Colombia, cerca de Barranquilla. Eran viajes largos que duraban varias semanas desde los puertos de Nueva York. Las cajas venían protegidas en guacales de madera para que la humedad del mar no dañara el polvo fino. Una vez que las cajas bajaban del barco, el proceso para que llegaran a las mesas de los colombianos era una verdadera aventura. Colombia no tenía carreteras buenas en ese entonces. El transporte se hacía principalmente por el río Magdalena, en barcos pequeños de paletas. Desde Barranquilla, las cajas de maicena subían por el río durante días, hasta llegar a puertos como Honda o Puerto Berrío. Allí, la mercancía se bajaba de los barcos y se cargaba en el lomo de mulas. Largas caravanas de mulas subían por las montañas de los Andes para llevar el producto a las tiendas de Bogotá y de Medellín. En ese tiempo, el producto se consideraba casi un lujo. Solo las familias que tenían algunos dólares de sobra podían comprarlo. Sin embargo, su fama creció rápido. Las señoras de la época descubrieron que el producto era milagroso para espesar las sopas tradicionales de Colombia, como el ajiaco o los sancochos. También descubrieron que servía para hacer postres muy suaves, que antes eran imposibles de lograr. A medida que el siglo XX comenzaba, el consumo de este almidón de maíz en Colombia se volvió masivo. Los tenderos en las plazas de mercado contaban que la gente ya no pedía almidón de maíz, sino que pedían directamente la caja amarilla de maicena. Esto es lo que en los negocios se llama posicionamiento de marca, pero para la gente era simplemente confianza. Sabían que, si la caja era amarilla y tenía el nombre de la empresa de Thomas Kingsford, el contenido era puro y seguro para alimentar a sus hijos. En la década de 1920, la empresa, que ya era una corporación internacional muy grande, puso sus ojos en Colombia de una forma más seria. Se dieron cuenta de que las ventas en este país crecían año tras año. Colombia ya no solo compraba unas cuantas cajas, sino que compraba miles de toneladas. Los directivos de la compañía, que seguían manteniendo la mentalidad de ahorro y eficiencia de sus fundadores, se sentaron a hacer cuentas. Se dieron cuenta de que traer el producto desde Estados Unidos era muy costoso. Había que pagar el transporte en barco, los impuestos de aduana y el difícil transporte por las montañas colombianas. Todo esto se pagaba en dólares y hacía que el producto fuera caro para el pueblo. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría la historia industrial de Colombia.
decidieron que no iban a enviar más el producto terminado, sino que iban a construir una fábrica dentro de Colombia para producirlo allí mismo. Esta idea era muy valiente, porque en esos años Colombia todavía era un país muy agrícola y no había muchas fábricas modernas. Para elegir el lugar de la fábrica, los ingenieros viajaron por todo el país. Visitaron la costa, visitaron el centro, pero se quedaron maravillados cuando llegaron al Valle del Cauca. Cali era en 1830 una ciudad que estaba despertando. Tenía un clima perfecto y estaba rodeada de tierras planas y muy ricas donde el maíz crecía casi solo. Pero lo más importante para la empresa era que Cali estaba muy cerca del puerto de Buenaventura. Además, ya se estaba construyendo el ferrocarril que conectaba a Cali con el mar y con el resto del país. Esto permitía que pudieran traer las máquinas pesadas desde los Estados Unidos de una forma más sencilla. Los directivos compraron unos terrenos amplios en una zona que en ese entonces estaba a las afueras de la ciudad. La inversión inicial fue de varios cientos de miles de dólares. Trajeron ingenieros que sabían cómo montar los enormes silos de metal y las máquinas de molienda. Pero aquí ocurrió algo muy humano y especial. La empresa decidió que no iba a traer trabajadores de afuera, sino que iba a formar a los colombianos. Empezaron a contratar a hombres jóvenes de los alrededores de Cali. Muchos de ellos nunca habían visto una máquina de vapor o un motor eléctrico. La formación fue intensa. Se les enseñó que trabajar en una fábrica de alimentos requería una limpieza absoluta. Los trabajadores aprendieron a lavarse las manos constantemente, a usar gorros y a mantener los pisos brillantes. Esta formación cambió la vida de cientos de familias en Cali. Pasar de trabajar en el campo a pleno sol, ganando muy poco, a trabajar en una fábrica techada, con un salario estable pagado puntualmente, fue un gran salto para la comunidad. La empresa se preocupaba por el bienestar de sus empleados porque sabían que un trabajador contento hacía un producto de mejor calidad. Thomas Kingsford siempre había dicho que el corazón de una empresa eran sus trabajadores. Y en Colombia, esa filosofía se aplicó al pie de la letra. En el año de 1933, la fábrica de Cali encendió sus máquinas por primera vez de forma oficial. Fue un evento muy importante para la ciudad. La gente se acercaba a ver salir los bultos de almidón recién hecho con maíz cosechado por campesinos colombianos del Valle del Cauca. Ya no era un producto extranjero, ahora era un producto nacional hecho con manos colombianas. La empresa empezó a comprarle el maíz directamente a los agricultores locales, pagándoles en dólares o su equivalente en moneda local de forma justa. Esto hizo que el campo también creciera junto con la fábrica. La producción en Cali permitió que el precio de la caja de maicena bajara mucho. Al no tener que pagar barcos internacionales ni tantos impuestos de importación, el producto se volvió accesible para todo el mundo. El crecimiento fue explosivo. En pocos años, la planta tuvo que ampliarse para poder procesar más maíz. Se instalaron nuevos sistemas de secado que usaban aire caliente para que el polvo quedara más fino que nunca. La formación de los técnicos colombianos fue tan buena que, en poco tiempo, ellos mismos empezaron a sugerir mejoras en las máquinas para que funcionaran mejor con el tipo de maíz que crecía en el valle. Durante la década de 1940, mientras gran parte del mundo estaba sufriendo por la guerra, la fábrica en Colombia se convirtió en un refugio de estabilidad. La empresa siguió creciendo y posicionándose como la marca líder. No había competencia que pudiera igualar la pureza del producto. El empresario que dirigía la operación en esos años se enfocó en que la marca estuviera presente en todas partes. Enviaban camionetas pintadas de amarillo a los pueblos más remotos para entregar muestras gratis y enseñar a las mujeres nuevas recetas. Esta estrategia de cercanía humana fue lo que realmente hizo que la empresa creciera. No se trataba solo de vender un polvo blanco, se trataba de ser parte de la alimentación de los niños colombianos. La formación de la empresa no se basaba en trucos, sino en la realidad comprobable de que su producto era sano y natural. Cada dólar que la empresa ganaba se usaba para mejorar la planta de Cali o para ayudar a los trabajadores a construir sus propias casas en barrios cercanos a la fábrica. Así, la empresa y la ciudad de Cali fueron creciendo de la mano, creando un vínculo que dura hasta el día de hoy.
Al finalizar esta primera etapa de la historia, la empresa ya no era una extraña en Colombia. Había pasado de ser un producto que venía en barco desde Oswego hasta ser una industria poderosa en el corazón del Valle del Cauca. Había sobrevivido a crisis económicas y a cambios sociales, siempre manteniendo la calidad que Thomas Kingsford había descubierto en 1842. La pequeña caja amarilla ya no era solo una marca, era un símbolo de progreso, de trabajo duro y de una historia real de éxito basada en la honestidad y el respeto por el consumidor. Al comenzar la década de 1950, la empresa ya no era una novedad en el mercado colombiano, sino una institución establecida. El éxito de la fábrica en Cali había superado todas las expectativas iniciales de los inversionistas extranjeros. El edificio original, que había costado cientos de miles de dólares, se estaba quedando pequeño ante la enorme demanda de las familias. Los directivos en ese momento entendieron que para seguir creciendo debían dar un paso hacia la modernización total de sus procesos. No se trataba solo de producir más, sino de producir de forma más eficiente y con una variedad de productos que se ajustara a los gustos cambiantes de la población. En esos años, la empresa decidió invertir cerca de $2 millones en la ampliación de la planta. Trajeron de Estados Unidos y de Europa nuevos silos de acero que podían almacenar miles de toneladas de maíz seco. Esto era fundamental porque permitía a la empresa comprarle al agricultor toda su cosecha de una sola vez, asegurando que el campesino recibiera su dinero de inmediato y que la fábrica nunca se quedara sin materia prima. Esta relación con el campo colombiano se volvió el motor de la región. Los ingenieros de la planta de Cali empezaron a trabajar de la mano con los agrónomos para enseñar a los campesinos del Valle del Cauca cómo mejorar el rendimiento de sus tierras. No se limitaban a comprar el grano, sino que les daban consejos técnicos y les ayudaban a conseguir mejores herramientas. La formación de los trabajadores dentro de la fábrica también dio un giro importante. Ya no se buscaba solo gente que supiera mover palancas o cargar bultos. La empresa empezó a crear sus propios programas de capacitación técnica. Un joven que entraba a trabajar como ayudante de limpieza tenía la oportunidad de estudiar dentro de la misma empresa para convertirse en un técnico experto en molienda húmeda. Muchos de estos trabajadores recibían salarios que les permitían, por primera vez, enviar a sus hijos a la universidad. La empresa entendía que un trabajador con una vida estable y con futuro era un trabajador que cuidaría la calidad del producto con más esmero. Uno de los hitos más grandes en la historia de los negocios en Colombia ocurrió cuando la empresa decidió entrar en el segmento de los sabores. Hasta ese momento, el producto principal era el almidón puro, ese polvo blanco que servía para todo. Pero las investigaciones de mercado, que en ese entonces se hacían de forma muy manual, visitando las cocinas de las amas de casa, mostraron que las madres colombianas querían algo más práctico para alimentar a sus hijos. Así fue como nacieron las versiones con sabor a vainilla, fresa y chocolate. El lanzamiento de estos nuevos productos requirió una inversión adicional de $500,000 en maquinaria de mezclado y empaque. El proceso era delicado porque había que asegurar que el sabor fuera siempre el mismo en cada caja. La empresa contrató a expertos en nutrición para que estas nuevas mezclas no solo supieran bien, sino que también aportaran vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento de los niños. Esto posicionó a la marca no solo como un ingrediente para cocinar, sino como un aliado fundamental en la salud de las nuevas generaciones de colombianos. En la década de 1960, la empresa se enfrentó a un reto cultural muy interesante. En Colombia, la natilla y los buñuelos son el alma de la Navidad, pero prepararlos de forma tradicional tomaba días enteros de trabajo. Las mujeres tenían que moler el maíz, colarlo en telas muy finas, cocinarlo por horas y tener mucho cuidado de que no se quemara. El empresario a cargo de la operación en Colombia vio aquí una oportunidad de oro. Se propuso crear una mezcla lista que tuviera el mismo sabor que la natilla de la abuela, pero que se pudiera hacer en 15 minutos. Fueron años de pruebas constantes en los laboratorios de Cali. Se gastaron miles de dólares en ingredientes y en pruebas de sabor con familias reales.
El desafío era que la mezcla no supiera a algo químico o artificial. Finalmente, lograron una fórmula que combinaba el almidón de maíz puro con sabores de panela, canela y leche. Cuando el producto salió al mercado, fue una revolución total. Las ventas se dispararon a niveles que nunca se habían visto en la historia de la compañía en el país. En los meses de diciembre, la fábrica de Cali tenía que contratar a cientos de trabajadores temporales para poder cumplir con los pedidos que llegaban de todas las ciudades. Este crecimiento no solo fue en el área de alimentos. El negocio se diversificó de una forma muy inteligente hacia la parte industrial. Las grandes fábricas de papel que estaban naciendo en el Valle del Cauca necesitaban almidón para que las hojas de papel fueran suaves y no se rompieran fácilmente. Las fábricas de telas en Medellín también necesitaban toneladas de almidón para el proceso de hilado. La empresa en Cali se convirtió en el principal proveedor de estas industrias. Esto significaba que aunque una persona no comprara la caja amarilla en la tienda, de todas formas estaba usando el producto en su ropa o en los cuadernos de sus hijos. Esta doble vía de ingresos, el mercado familiar y el mercado industrial, le dio a la empresa una solidez económica increíble. Los ingresos anuales empezaron a contarse por millones de dólares, lo que permitía seguir reinvirtiendo en el país. La gestión del dinero dentro de la empresa seguía siendo muy conservadora, fiel a los principios de sus fundadores. No se tomaban préstamos innecesarios. Si querían comprar una máquina nueva que costaba $200,000, preferían esperar a tener el dinero ahorrado de las ganancias anteriores. Esta disciplina financiera fue la que permitió que la empresa no sufriera cuando la economía del país pasaba por momentos de inflación o devaluación. Mientras otras industrias tenían que recortar gastos, la fábrica de maicena seguía manteniendo sus beneficios para los empleados y sus programas de ayuda a la comunidad. Un aspecto muy humano de esta historia es la relación de la fábrica con la ciudad de Cali. La empresa se volvió un símbolo de orgullo para los caleños. La fábrica era conocida por ser una de las más modernas y limpias de toda América Latina. Los directivos internacionales que venían de visita desde los Estados Unidos o desde Europa quedaban asombrados por la eficiencia de los trabajadores colombianos. Decían que el nivel de cuidado y detalle que se ponía en la planta de Cali era superior al de muchas fábricas en países más desarrollados. Esto hizo que muchos ingenieros colombianos fueran llamados para trabajar en otras plantas de la compañía alrededor del mundo, llevando el talento nacional a otros países. En los años 70, el posicionamiento de la marca era tan fuerte que la palabra maicena ya no era vista como el nombre de una empresa, sino como el nombre mismo del producto. Si alguien iba a la tienda y le daban otra marca de almidón de maíz, el cliente se sentía engañado. La caja amarilla se había convertido en un elemento de confianza absoluta. La empresa aprovechó esta fama para seguir innovando. Empezaron a imprimir recetas en el respaldo de las cajas, enseñando a la gente a hacer cosas nuevas como pan de bonos, almojábanas y tortas esponjosas. Estos pequeños detalles hicieron que la marca se sintiera muy cercana, casi como una amiga que enseñaba a cocinar. La distribución del producto también se volvió una obra de arte de la logística. La empresa compró su propia flota de camiones, todos pintados con el color amarillo distintivo. Estos camiones recorrían las carreteras de Colombia, desde las costas calientes hasta las montañas frías de los Andes. Llegaban a lugares donde no había televisión ni radio, y allí el vendedor de la empresa bajaba sus cajas y hablaba con los tenderos. Esta presencia constante en todo el territorio nacional fue lo que permitió que la empresa creciera de forma pareja en todo el país, no solo en las ciudades grandes. Hacia el final de esta etapa, la empresa había logrado algo que pocos negocios consiguen: ser rentable económicamente, ser respetada socialmente y ser amada culturalmente. Cada vez que una madre le preparaba una colada a su hijo, o cada vez que una familia se reunía a comer natilla en Navidad, la historia de Thomas Kingsford y el esfuerzo de los trabajadores de Cali se hacían presentes. La empresa había crecido basada en hechos reales de trabajo y honestidad, sin atajos y siempre pensando en el largo plazo. El negocio ya no solo era un éxito en Colombia,
sino que el modelo de operación de la planta de Cali se exportaba como un ejemplo de buena gestión a nivel mundial. El empresario que lideraba la planta en esos años se aseguraba de que cada dólar invertido tuviera un impacto directo en la calidad. Por ejemplo, si se instalaba un filtro de agua nuevo que costaba $50,000, no se hacía solo por cumplir una norma, sino porque se sabía que eso haría que el almidón fuera una fracción más blanco y puro. Ese nivel de obsesión por el detalle era lo que mantenía a la competencia muy lejos. Nadie podía igualar la textura y la limpieza del producto final. La formación del personal de ventas también fue fundamental en este crecimiento. Se les enseñaba a ser respetuosos y a entender las necesidades de cada región. Un vendedor en la costa sabía que allí el producto se usaba de una forma, mientras que el vendedor en el centro del país sabía que allí se usaba de otra. La empresa adaptaba sus mensajes y sus promociones según estos gustos regionales. Todo esto se hacía con una organización impecable, donde cada centavo de dólar estaba contabilizado y cada meta de ventas estaba claramente definida. Así, la empresa cerraba una de sus épocas más brillantes, pasando de ser una fábrica que apenas comenzaba en los años 30 a ser el gigante de la industria de alimentos y derivados del maíz en los años 70. El camino recorrido estaba lleno de historias de superación de sus empleados y de decisiones valientes de sus directores. La caja amarilla seguía siendo el símbolo de un compromiso que no se rompía: entregar lo mejor de la tierra colombiana, transformado por la mejor tecnología disponible. La empresa estaba lista para enfrentar los retos de la modernidad y la llegada de nuevas tecnologías digitales, confiada en que su base era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta económica. Al llegar los años 1980, la empresa se encontraba en un punto de madurez que pocos negocios en Colombia habían logrado alcanzar. La fábrica de Cali ya no era solamente un edificio con máquinas, sino que se había transformado en una pequeña ciudad dentro de la ciudad. El movimiento diario de camiones, trabajadores y toneladas de grano era constante. En esta etapa de la historia, el enfoque del empresario a cargo no solo estaba en producir el almidón, sino en cómo hacer que ese almidón fuera la base de muchos otros productos que las familias colombianas necesitaban para su día a día. La formación de la empresa ahora se centraba en la innovación constante, sin perder la esencia que Thomas Kingsford había establecido hacía más de un siglo. El proceso de molienda húmeda en la planta de Cali se volvió cada vez más sofisticado. Cada mañana, cientos de toneladas de maíz amarillo llegaban a las puertas de la fábrica. Eran granos seleccionados con mucho cuidado por los agricultores del Valle del Cauca y de otras regiones cercanas. La empresa invertía cerca de $3 millones cada año solo en la compra de este maíz y en el mantenimiento de las relaciones con los campesinos. El empresario sabía que si el campo estaba bien, la fábrica tendría materia prima de excelente calidad. Los granos se almacenaban en silos gigantescos que se levantaban hacia el cielo caleño como torres de plata. Desde allí, el maíz comenzaba un viaje por tuberías y bandas transportadoras que no se detenían en ningún momento. Dentro de la planta, el ambiente era de una limpieza impecable. Los trabajadores, que ya sumaban varios cientos de personas, vestían uniformes de color claro y seguían normas de seguridad muy estrictas. La formación que recibían era integral. No se trataba solo de aprender a manejar una computadora o una válvula, sino de entender la química del maíz. Aprendían cómo el grano debía remojarse en agua tibia con una cantidad exacta de sustancias para que el almidón se soltara de forma natural. Este proceso de remojo duraba entre 30 y 40 horas. Durante ese tiempo, el personal de laboratorio tomaba muestras cada hora para asegurar que todo estuviera ocurriendo según los estándares internacionales de la compañía. Una vez que el grano estaba blando, pasaba a los molinos de impacto. Estas máquinas, que costaban varios cientos de miles de dólares cada una, trituraban el maíz suavemente. Lo que salía de allí era una mezcla espesa de agua, fibra, germen y almidón. Aquí es donde ocurría la magia de la ingeniería que Thomas Kingsford había iniciado. Mediante el uso de la fuerza centrífuga, unas máquinas que giraban a gran velocidad lograban separar el germen del maíz.
El germen es la pequeña pepita de donde sale el aceite. La empresa vio que aquí había un negocio enorme. En lugar de desperdiciar esa parte, empezaron a producir aceite de maíz puro, que se vendía muy bien porque era mucho más saludable que otros aceites de la época. Después de sacar el germen, quedaba el almidón mezclado con la proteína y la fibra. Mediante una serie de coladores automáticos y centrífugas de alta precisión, se lograba aislar el almidón puro. Ese polvo blanco se lavaba una y otra vez con agua cristalina hasta que no quedaba ni rastro de otra sustancia. Finalmente, el almidón húmedo pasaba por unos secadores gigantes que usaban aire caliente para convertirlo en el polvo fino que llegaba a las cajas amarillas. Este proceso de secado era uno de los que más energía consumía, y la empresa invirtió $1 millón en mejorar los quemadores para que fueran más eficientes y no dañaran el medio ambiente. Durante los años 1982 y 1983, Colombia vivió momentos económicos difíciles, pero la empresa se mantuvo como una roca. Esto se debió a que el producto era visto por la gente como algo esencial. Una caja de maicena permitía a una madre de familia hacer muchas cosas con poco dinero. Podía hacer una colada nutritiva para sus hijos, podía espesar una sopa para que alcanzara para más personas, o podía hacer unos buñuelos para una merienda especial. La empresa entendió esto y decidió no subir los precios de manera exagerada, prefiriendo ganar menos dinero por cada caja, pero mantener la lealtad de sus clientes. El posicionamiento de la marca en la mente de los colombianos era total. En las encuestas de la época, cuando se le preguntaba a la gente por un producto para niños o para repostería, el nombre de la empresa era el primero que aparecía. Los comerciales de televisión mostraban a niños fuertes y sanos desayunando con productos de la marca. No usaban términos científicos complicados ni palabras rebuscadas, simplemente decían que era la fuerza del maíz hecha alimento. Esta comunicación sencilla y directa fue la que permitió que la marca llegara a los rincones más alejados del país, desde La Guajira hasta el Amazonas. En el área de formación humana, la empresa en Cali se convirtió en un modelo. Crearon un sistema de becas para que los hijos de los trabajadores pudieran ir a la escuela y al colegio. No era una obligación legal, era una decisión del empresario basada en la idea de que la empresa debía ser una familia. Se celebraban las fiestas de Navidad con todos los empleados y sus familias, y el regalo principal siempre era algo útil para el hogar. Esta cultura de respeto mutuo hizo que nunca hubiera huelgas o problemas graves de trabajo. La gente se sentía orgullosa de decir que trabajaba en la fábrica de la caja amarilla. A mediados de la década, la empresa dio un paso muy importante en su crecimiento industrial. Se dieron cuenta de que el almidón no solo servía para comer. Las fábricas de papel en el Valle del Cauca, como la de Propal y Cartón de Colombia, necesitaban cantidades industriales de almidón para sus procesos. El almidón de maíz actúa como un pegante natural que mantiene unidas las fibras del papel y le da una superficie suave para que la tinta no se corra. La empresa de Cali empezó a vender bultos de 50 kilos de almidón industrial. Esto generó ingresos por varios millones de dólares anuales adicionales. También las fábricas de textiles en Medellín compraban este almidón para darle cuerpo a las sábanas y a las camisas. El negocio estaba ahora en todas partes, aunque la gente no lo viera directamente. La logística de la empresa era otra de sus grandes fortalezas. En 1985, la compañía compró una nueva flota de 40 camiones modernos. Estos vehículos recorrían las carreteras de Colombia entregando el producto en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños. El sistema de distribución era tan bueno que una caja de maicena fabricada en Cali podía estar en la tienda más lejana de Boyacá en menos de 5 días. Los vendedores de la empresa eran formados para ser amigos de los tenderos. Les daban consejos de cómo organizar sus negocios y les regalaban afiches y calendarios con la imagen de la marca. Esto creó una red de distribución que ninguna otra empresa podía igualar. Hacia el año 1988, la empresa decidió que era el momento de renovar la imagen de sus productos con sabor. Las mezclas de vainilla, fresa y arequipe
recibieron nuevos empaques que mostraban fotos de los platos ya preparados. La inversión en publicidad en esos años superó los $2 millones, una cifra muy alta para ese entonces. Pero el resultado fue que las ventas crecieron un 20% en solo un año. La gente joven, que ya no tenía tanto tiempo para cocinar desde cero, encontraba en estos productos una forma rápida y deliciosa de alimentar a sus familias. Un momento clave en la formación de la empresa fue la integración tecnológica con la casa matriz en Estados Unidos. Aunque la planta de Cali era muy independiente, recibía constantemente visitas de ingenieros internacionales. Estos expertos se sorprendían al ver que los colombianos habían encontrado formas de hacer que las máquinas duraran más tiempo y funcionaran con menos energía. La formación técnica de los trabajadores de Cali era tan alta que empezaron a enviar a operarios colombianos a otros países para que ayudaran a montar fábricas similares. Esto fue un motivo de gran orgullo para el país. El empresario que dirigía la compañía en Colombia siempre mantuvo un perfil bajo. No buscaba la fama ni salir en los periódicos. Su enfoque era el trabajo diario y la calidad del producto. Cada decisión de gasto, ya fuera de $100 o de $100,000, debía ser justificada con beneficios reales para el consumidor. Si una nueva máquina iba a hacer que el producto fuera más puro o que el empaque fuera más resistente, se compraba. Si era solo por lujo o por moda, se rechazaba. Esta disciplina financiera fue la que permitió que la empresa tuviera siempre dinero disponible para seguir invirtiendo en Colombia. Al final de los años 80, la empresa ya estaba lista para entrar en una nueva era. Se hablaba de que Colombia abriría sus fronteras a los productos de todo el mundo. Muchos empresarios tenían miedo de que esto acabara con la industria nacional. Sin embargo, los líderes de la planta de Cali estaban tranquilos. Sabían que habían construido un negocio sólido, con trabajadores bien formados y con una marca que los colombianos amaban profundamente. Habían pasado 50 años desde que se puso la primera piedra en Cali, y la empresa estaba más fuerte que nunca. La historia de esta compañía en Colombia es la prueba de que se pueden hacer negocios de forma honesta y humana. A pesar de que el producto nació de un descubrimiento científico de Thomas Kingsford, su éxito en tierra colombiana se debió a la capacidad de los trabajadores locales para hacer lo propio. Cada caja amarilla que salía de la fábrica llevaba un pedacito del esfuerzo de miles de personas. El negocio había crecido paso a paso, de forma segura, siempre con la mirada puesta en la calidad y en el respeto por el cliente. En la década de 1990, el mundo de los negocios en Colombia dio un giro muy grande que obligó a todas las empresas a cambiar su forma de pensar. El gobierno de ese entonces decidió abrir las fronteras para que entraran productos de todos los países. Esto se conoció como la apertura económica. Muchas fábricas locales tuvieron miedo porque pensaban que no podrían competir con los precios y la tecnología de las grandes empresas internacionales. Sin embargo, para la fábrica de maicena en Cali, este reto fue visto como una oportunidad para demostrar que lo que Thomas Kingsford había empezado y lo que los trabajadores colombianos habían perfeccionado era de primer nivel mundial. El empresario que lideraba la operación en Colombia en esos años entendió que para sobrevivir había que invertir más dinero que nunca en tecnología. En el año de 1992, la compañía aprobó una inversión de $5 millones para modernizar el sistema de control de la planta. Antes, muchas de las válvulas y de los procesos se manejaban de forma manual, pero con esta inversión se instalaron computadoras que permitían vigilar cada gota de agua y cada gramo de maíz desde una sala de control central. Los trabajadores veteranos, aquellos que llevaban 20 o 30 años en la empresa, tuvieron que pasar por un proceso de formación muy intenso. No fue fácil para un hombre que había trabajado toda su vida con sus manos aprender a usar un teclado y una pantalla. Pero la empresa puso profesores y dio tiempo extra para que todos aprendieran. Fue un momento muy humano donde los jóvenes técnicos enseñaban a los operarios antiguos, creando un ambiente de respeto y ayuda mutua. La competencia llegó rápido. Empezaron a aparecer en los supermercados otras marcas de almidón de maíz que venían de Brasil, de Argentina y de los mismos Estados Unidos. Algunas eran un poco más baratas,
pero la gente en Colombia seguía fiel a su caja amarilla. La formación de la marca era tan sólida que la gente confiaba en que el producto nacional era más fresco y más puro. El maíz que se usaba en Cali seguía siendo recolectado en los campos cercanos, lo que garantizaba que el almidón no pasara meses encerrado en un barco cruzando el océano. Esa frescura se notaba en el sabor de las coladas y en la textura de los postres. La empresa usó esto en su favor y empezó a contarle a la gente que cada vez que compraban una caja, estaban apoyando al campesino del Valle del Cauca y al obrero de Cali. Hacia mediados de los años 90, la empresa matriz a nivel internacional, que se llamaba CPC International y que luego pasó a llamarse Best Foods, decidió que Colombia debía ser el centro de exportación para toda la región andina. Esto significaba que desde la planta de Cali se enviaría producto a Venezuela, Ecuador, Perú y hasta a algunos países de Centroamérica. Esta decisión trajo una inyección de capital de otros $4 millones para construir una nueva bodega de producto terminado que fuera totalmente automatizada. La fábrica funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El sonido de las máquinas de empaque era como el latido de un corazón que nunca descansaba. Cada minuto salían cientos de cajas amarillas que eran apiladas por brazos mecánicos y subidas a los camiones. En el año 2000, ocurrió uno de los hechos más importantes en la historia de la empresa a nivel global y que tuvo un impacto directo en Colombia. La gigante multinacional Unilever decidió comprar a la empresa Best Foods, que era la dueña de la marca. Fue una de las compras más grandes en la historia de la industria de alimentos, por un valor de más de $20.000 millones. Muchos trabajadores en Cali sintieron incertidumbre. Se preguntaban si los nuevos dueños mantendrían la fábrica abierta o si cambiarían la forma de trabajar que tanto éxito les había dado. Sin embargo, los nuevos directivos se dieron cuenta rápidamente de que la operación en Colombia era una de las más eficientes del mundo. En lugar de cerrar la planta, decidieron fortalecerla. La formación de la empresa bajo el mando de los nuevos dueños se enfocó mucho en la sostenibilidad y en el cuidado del agua. Como sabemos, para sacar el almidón del maíz se necesita mucha agua. La fábrica de Cali empezó a implementar sistemas para limpiar el agua que usaban y devolverla al río más limpia de lo que la recibían. Invirtieron $3 millones en una planta de tratamiento de aguas residuales de última tecnología. Esto no solo era bueno para el medio ambiente, sino que también mejoraba la relación de la empresa con la ciudad de Cali. El empresario a cargo decía que no se podía tener un negocio exitoso en una comunidad que estuviera sufriendo por la contaminación. En cuanto a los productos, la empresa siguió innovando de forma asombrosa. En esta época, la gente empezó a preocuparse más por su salud y por no consumir demasiada azúcar. La compañía sacó versiones del producto que no necesitaban azúcar añadida y fortificó las mezclas con más hierro y vitaminas para combatir la anemia en los niños. Hicieron campañas de salud en los barrios más pobres de las ciudades, donde enseñaban a las madres cómo alimentar mejor a sus hijos usando el producto. Estas campañas no eran solo para vender, sino que formaban parte del compromiso social que la empresa había mantenido desde sus inicios. La formación de los líderes dentro de la fábrica también cambió. Se empezó a dar mucha importancia a la seguridad en el trabajo. La meta era que ningún trabajador sufriera ni un solo rasguño durante su jornada laboral. Se instalaron sensores en todas las máquinas y se entregaron uniformes especiales. Cada reunión empezaba hablando de seguridad. Esto hizo que los empleados se sintieran valorados y cuidados. El resultado fue que la productividad aumentó, porque un trabajador que se siente seguro trabaja con más confianza y alegría. Los accidentes bajaron a cero en muchos de los departamentos de la planta, algo que fue celebrado con premios y reconocimientos para los obreros. El mercado industrial también siguió creciendo. El almidón de maíz de Cali se empezó a usar para cosas que nadie se imaginaba al principio. Por ejemplo, en la fabricación de ciertos tipos de medicamentos, el almidón sirve para que las pastillas mantengan su forma y se disuelvan correctamente en el estómago. También se empezó a usar en la fabricación de cartón corrugado
para las cajas que exportan las flores de Colombia a otros países. La versatilidad del producto era infinita. Por cada dólar que la empresa ganaba vendiendo cajas en los supermercados, ganaba otro dólar vendiendo bultos industriales a otras empresas. Esto le daba una estabilidad económica que le permitía aguantar cualquier cambio en el consumo de los hogares. Durante los años 2005 y 2006, la empresa enfrentó el reto de los precios internacionales del maíz. A veces, el precio del grano subía mucho en la Bolsa de Valores de Chicago, que es donde se decide cuánto vale el maíz en todo el mundo. Esto ponía en riesgo las ganancias de la fábrica en Colombia. El empresario a cargo tuvo que ser muy inteligente para manejar el dinero. En lugar de subirle el precio a la gente, buscaron formas de ahorrar dentro de la fábrica. Cambiaron la iluminación por bombillos que gastaban menos energía y optimizaron las rutas de los camiones para gastar menos gasolina. Estas pequeñas acciones permitieron ahorrar cientos de miles de dólares que ayudaron a mantener el precio de la caja amarilla estable para las familias colombianas. La relación con los tenderos de barrio también se modernizó. La empresa creó una aplicación sencilla para que los dueños de las tiendas pudieran hacer sus pedidos desde un teléfono celular. Ya no tenían que esperar a que pasara el vendedor cada semana. Si se quedaban sin cajas de natilla o de colada un miércoles, podían pedir más y les llegaba al día siguiente. Esto hizo que el producto nunca faltara en las estanterías. La formación de los vendedores cambió de ser simples tomadores de pedidos a ser asesores de negocios. Le enseñaban al tendero cómo organizar su vitrina para que el color amarillo de la marca llamara la atención de los clientes. Un punto muy importante en la historia real de esta empresa es cómo se adaptaron a los cambios en la familia colombiana. Antes, las familias eran muy grandes y las mamás pasaban todo el día en la casa. Ahora, las familias son más pequeñas y tanto el papá como la mamá trabajan fuera. Esto significaba que necesitaban productos que se prepararan casi instantáneamente. La empresa lanzó las mezclas que solo necesitaban leche fría o que se podían cocinar en el microondas en 3 minutos. Fue un éxito total entre los jóvenes que estaban empezando sus propios hogares. Invirtieron cerca de $1 millón en publicidad para televisión e internet, mostrando a papás jóvenes cocinando con sus hijos de forma divertida y rápida. A pesar de todos estos cambios tecnológicos y de dueños, la esencia de la fábrica en Cali se mantenía igual. Los operarios seguían sintiendo el mismo orgullo por su trabajo que sentían sus abuelos en los años 30. Muchos de los actuales jefes de área eran personas que habían empezado desde abajo, limpiando los pisos o cargando bultos. Esta posibilidad de crecer dentro de la empresa era lo que mantenía viva la llama del esfuerzo. La formación de la persona era tan importante como la formación técnica. Se dictaban cursos de finanzas personales para que los trabajadores supieran manejar su sueldo, ahorrar y comprar sus casas. La empresa entendía que si el trabajador progresaba, la empresa también progresaba. Hacia el año 2010, la marca ya era considerada parte del patrimonio cultural de Colombia. En los colegios, los niños aprendían sobre la importancia del maíz en la historia de los indígenas y cómo ese mismo grano se transformaba ahora en una fábrica moderna. La empresa recibía visitas de estudiantes de ingeniería que querían ver cómo funcionaba el proceso de molienda húmeda. Los ingenieros de la planta les explicaban, con palabras sencillas, cómo se lograba la pureza del almidón. Les mostraban los laboratorios donde se hacían pruebas constantes para asegurar que no hubiera ninguna bacteria o suciedad en el producto. La historia de cómo el descubrimiento de Thomas Kingsford viajó desde Oswego hasta Cali y se mantuvo vigente por más de 150 años es un testimonio de la fuerza de las ideas sencillas pero bien ejecutadas. No se necesitaban términos complicados para entender que el negocio se basaba en la confianza. Si la madre confiaba en que el producto le daría salud a su hijo, el negocio seguiría vivo. El empresario que dirigía la operación sabía que su mayor tesoro no eran las máquinas ni los edificios de cemento, sino esa confianza que se renovaba cada mañana cuando alguien abría una caja amarilla en su cocina. Al finalizar esta etapa, la empresa se preparaba para los retos del futuro digital
y de un mundo cada vez más preocupado por la alimentación natural. El negocio había crecido desde unas pocas libras vendidas en una esquina de Estados Unidos hasta ser una operación multimillonaria en dólares que daba empleo a miles de personas en Colombia y alimentaba a millones. Cada paso del camino fue dado con precaución y basándose en hechos reales, sin inventar atajos ni engañar al consumidor. La planta de Cali seguía siendo el corazón palpitante de esta historia, un lugar donde el maíz se convertía en progreso y donde el legado de Thomas Kingsford seguía más vivo que nunca. La capacidad de adaptación fue la clave del éxito. Mientras otras marcas se quedaban en el pasado, esta empresa supo leer lo que el pueblo colombiano necesitaba en cada década. Supieron ser tradicionales en Navidad con la natilla, pero también modernos con los productos light y las aplicaciones digitales para los tenderos. Esa mezcla de respeto por el pasado y visión hacia el futuro fue lo que permitió que la empresa se posicionara como una de las más queridas y respetadas en toda la historia de los negocios en el país. Al entrar en la década de 2010, la empresa se encontraba en una posición de liderazgo absoluto, pero el mundo estaba cambiando de una forma que Thomas Kingsford nunca hubiera imaginado cuando empezó con su pequeña tina de experimentos. La gente ya no solo buscaba que la comida fuera rica o barata, sino que también querían saber de dónde venía lo que comían y si eso le hacía bien a su cuerpo. Los directivos de la planta de Cali entendieron que para seguir creciendo debían abrir las puertas de la fábrica y mostrarle al país que su producto era, en esencia, lo más natural del mundo. Puro maíz procesado con agua. En el año 2012, la empresa lanzó un programa muy ambicioso para fortalecer el campo colombiano. Se dieron cuenta de que muchos campesinos del Valle del Cauca estaban dejando de sembrar maíz porque no tenían a quién vendérselo a un precio justo. La empresa decidió invertir más de $5 millones en un plan para comprar directamente la cosecha a cientos de pequeños agricultores. Les ofrecieron contratos donde les aseguraban que les comprarían todo el grano, siempre y cuando cumplieran con la calidad necesaria. Pero no los dejaron solos. La compañía envió a sus propios expertos agrícolas para enseñarles a usar mejores semillas y a cuidar el suelo sin usar tantos químicos. Esto permitió que miles de familias campesinas volvieran a tener una vida digna y que la fábrica tuviera siempre maíz fresco, recién salido de la tierra colombiana. La formación de los trabajadores en la planta de Cali también alcanzó un nivel de excelencia muy alto. Para el año 2015, la fábrica empleaba de forma directa a más de 500 personas y de forma indirecta generaba trabajo para otras 2,000. La empresa decidió que ya no era suficiente con que los empleados supieran manejar las máquinas. Crearon un centro de formación dentro de las mismas instalaciones donde los trabajadores podían terminar su bachillerato o hacer cursos técnicos de mecatrónica y gestión ambiental. La idea era que, si una persona entraba a trabajar allí, tuviera un camino claro para mejorar su vida y la de sus hijos. Muchos de los hijos de estos trabajadores hoy son ingenieros que manejan los sistemas digitales que controlan la pureza del almidón. El negocio también se adaptó a las nuevas tendencias de salud, a medida que más personas descubrían que no podían comer gluten. El almidón de maíz se convirtió en un producto estrella. Como el maíz no tiene gluten de forma natural, la empresa se aseguró de que su proceso de producción fuera tan limpio que no hubiera ninguna posibilidad de mezcla con otros granos como el trigo. Invirtieron $2 millones en sellar las líneas de producción y en obtener certificaciones internacionales. Esto abrió un mercado nuevo y muy grande. Ahora, el producto no solo se usaba para las recetas de siempre, sino que era la base para que las personas con alergias alimentarias pudieran comer pan, galletas y tortas seguras. Esta visión de negocio permitió que las ventas crecieran incluso en un momento en que la gente estaba dejando de comprar harinas tradicionales. En el año 2018, la empresa celebró un hito muy importante. Se cumplieron más de 80 años desde que se instaló la primera máquina en Cali. Para ese momento, la marca ya no era vista como un producto extranjero que llegó de Estados Unidos, sino como un símbolo de la pujanza del Valle del Cauca. El empresario que dirigía la planta en esos años
se enfocó en reducir el impacto de la fábrica en el medio ambiente. Instalaron paneles solares en los techos de las bodegas para generar parte de la electricidad que necesitaban. También crearon un sistema de reciclaje, donde el agua que se usaba para lavar el maíz se filtraba y se volvía a usar en los jardines de la fábrica. Estas acciones costaron cerca de $1 millón, pero le dieron a la empresa una imagen de responsabilidad que los consumidores valoraban mucho. Cuando llegó el año 2020 y el mundo se detuvo por la crisis de salud global, la fábrica de Cali demostró su verdadera importancia. Mientras muchas empresas tuvieron que cerrar, la producción de alimentos se volvió una prioridad nacional. Los trabajadores de la planta de maicena fueron considerados héroes locales. Con todas las medidas de seguridad, con tapabocas y distanciamiento, nunca dejaron de producir. Sabían que las familias estaban encerradas en sus casas y que necesitaban productos básicos para alimentar a sus hijos. Durante esos meses, la demanda de almidón y de mezclas para natilla y buñuelos aumentó de forma increíble. La empresa tuvo que organizar turnos especiales para que la comida nunca faltara en los supermercados. Fue un momento donde la formación humana y el compromiso con el país se pusieron a prueba y el resultado fue un éxito total. En los años posteriores, entre 2021 y 2025, la empresa se enfocó en la transformación digital. Invirtieron más de $3 millones en sistemas que permiten rastrear cada caja desde que sale de la máquina de empaque hasta que llega a la tienda del barrio más alejado. Esto les sirve para saber exactamente qué sabores le gustan más a la gente en cada región de Colombia. Por ejemplo, descubrieron que en la costa norte prefieren el almidón puro para ciertas frituras, mientras que en el centro del país las coladas de sabores son las preferidas para el desayuno. Esta información les permite producir solo lo necesario, evitando el desperdicio y ahorrando mucho dinero en logística. La historia de esta empresa es también la historia de cómo se maneja el dinero con sabiduría. A pesar de que el valor del dólar ha cambiado mucho en los últimos años, la compañía ha sabido mantener sus finanzas sanas. Siempre han operado bajo la premisa de no gastar más de lo que ganan y de mantener una reserva de dinero para las épocas difíciles. Gracias a esto, han podido sortear las crisis económicas sin despedir a su personal. Al contrario, han seguido contratando a jóvenes talentos de las universidades de Cali y Palmira, dándoles la oportunidad de su primer empleo en una de las empresas más respetadas del mundo. Hoy en día, el posicionamiento de la marca es tan fuerte que sigue siendo el líder indiscutible en su categoría. No importa cuántas marcas nuevas aparezcan. La confianza que los colombianos tienen en la caja amarilla es algo que se ha construido generación tras generación. La formación de esta confianza no fue por casualidad. Fue el resultado de cumplir siempre la promesa de calidad. Cuando una persona compra el producto, sabe que dentro hay exactamente lo que dice el empaque, sin rellenos y sin engaños. Esa honestidad comercial es el legado más grande que Thomas Kingsford dejó y que se mantiene vivo en la fábrica de Cali. La planta de producción se ha convertido en una de las más modernas de toda América Latina. El maíz llega por grandes ductos, se limpia con aire a presión y se procesa en máquinas de acero inoxidable que brillan como espejos. Cada paso está vigilado por sensores que detectan cualquier mínima variación en la temperatura o en la humedad. La precisión es tal que se puede saber de qué lote de campo vino el maíz que se está empacando en una caja específica. Este nivel de detalle es lo que permite que el producto sea siempre igual de suave y blanco, sin importar si se compró en una gran ciudad o en un pueblo pequeño de la montaña. En el aspecto social, la empresa continúa siendo un pilar para la comunidad. Participan en programas de nutrición escolar, donando productos y enseñando a las manipuladoras de alimentos cómo hacer comidas más nutritivas para los niños. También apoyan a fundaciones que trabajan con madres cabeza de familia, dándoles talleres de cocina y emprendimiento para que puedan montar sus propios negocios de repostería usando el almidón de maíz. Esto crea un círculo de bienestar donde la empresa crece, porque la comunidad donde opera también crece. Mirando hacia el futuro, el negocio sigue explorando nuevas fronteras.
Están desarrollando empaques que se degradan más rápido para no contaminar el planeta y están buscando formas de usar menos agua en el proceso de molienda. La inversión para los próximos años se estima en varios millones de dólares destinados exclusivamente a la innovación ecológica. El empresario actual sabe que el mundo del mañana exige empresas que no solo piensen en ganar dinero, sino en dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones. La vida de Thomas Kingsford, que empezó con muchas dificultades en Inglaterra y continuó con un descubrimiento accidental en una fábrica de Estados Unidos, ha tenido un impacto gigante en la vida de millones de colombianos. Lo que comenzó como un polvo blanco para almidonar la ropa, se transformó en el alimento base de todo un país. El crecimiento de la empresa desde que llegaron las primeras cajas en barcos de vapor hasta la mega fábrica automatizada de hoy, es una prueba de que cuando un producto es bueno y se maneja con principios claros, no tiene fronteras. La historia de Maicena, en Colombia, es un relato de éxito real, basado en el esfuerzo diario de miles de personas. Es la historia de cómo un grano de maíz, que es el símbolo de nuestra tierra, se convierte en progreso industrial y en nutrición para las familias. El posicionamiento que tiene hoy la marca no es el final del camino, sino una base sólida para seguir creciendo por otros 100 años más. Cada vez que alguien en Colombia prepara una natilla, un buñuelo o una colada, está rindiendo un homenaje silencioso a esa cadena de trabajo que empezó en 1842 y que sigue latiendo con fuerza en el corazón del Valle del Cauca. La empresa ha demostrado que se puede ser una multinacional poderosa y al mismo tiempo tener un corazón local que entiende los gustos y las necesidades del pueblo. Han sabido hablarle al colombiano de a pie, al tendero, al campesino y a la madre de familia, siempre con palabras sencillas y con un producto que nunca les falla. Esa es la verdadera historia de los negocios. No son solo números y dólares, sino personas que trabajan juntas para crear algo que valga la pena y que perdure en el tiempo.